Desde que era joven, he visto cosas que no puedo explicar, pero generalmente encuentro una manera de hacerlo. No soy una persona asustadiza. No le tengo miedo a la oscuridad y me encantan las buenas películas de terror, con fantasmas, no sangre. Este evento me sucedió en 1998. Conducía por una calle de sentido único que tiene 3 carriles. Estaba conduciendo por el carril central. Llegué a un semáforo que estaba en rojo. Estaba a 3 autos atrás en la fila. A mi izquierda y más cerca de las luces, hay una acera paralela a un camino de entrada, y al lado de ese camino, una pequeña plaza comercial. Miré hacia la plaza y ahí sentado en el bordillo trasero de la acera, estaba un hombre. Lo miré con curiosidad porque vestía un traje negro, como un traje de negocios, con corbata negra. También llevaba un sombrero de montura, como un sombrero de vaquero, y a su lado había un maletín oscuro. Era alrededor del mediodía y un día muy caluroso y soleado. Me cuestioné a mí misma, ¿por qué este hombre está sentado ahí bajo el sol y vestido así? Y me preguntaba si sería un homeless, pero ¿por qué llevaba traje? De repente, giró la cabeza y me miró directamente a los ojos y mantuvo una mirada fija. Me sentí incómoda e intranquila, asustada. Estaba muy atrás en el tráfico. ¿Por qué me estaría mirando así? Miré hacia otro lado y hacia atrás, y él todavía me estaba mirando. El semáforo cambió a verde, y mientras pasaba, él mantuvo su mirada fija en mí. Me fui rápidamente y me dirigí a casa, todavía pensando en lo extraño que era y lo espeluznante que me hacía sentir. Le conté a mi marido sobre este hombre extraño y me dijo, tal vez estaba esperando a alguien. Pero ¿por qué estaba sentado ahí bajo el sol y por qué no a la sombra del edificio?, me preguntaba. Continué con mi día, tratando de no pensar en él. A la mañana siguiente, mi marido me pidió que fuera a una tienda de electricidad a comprar un artículo. Cuando me dijo dónde comprarlo, jadeé. Era en la misma plaza donde vi al hombre raro. Le dije a mi marido que era el mismo sitio donde vi a aquel hombre de traje, y que si iba ahí y lo veía, no entraría. Mi marido me dijo, no vayas si no te sientes cómoda. Pero por alguna razón necesitaba ir y convencerme de que él era solo un hombre y no un ser sobrenatural o algo así, y que estaba siendo tonta toda esta situación. Llegué a la plaza y me estacioné cerca de la puerta de la tienda. La tienda acababa de abrir, por lo que había muy pocos coches aparcados ahí. Pude mirar a mi alrededor. No había nadie, y no vi al hombre por ninguna parte. Respiré aliviada y me sentí mejor al entrar en la tienda. La entrada de la tienda tenía 4 escalones hasta la puerta. Me detuve en la cima y eché otro vistazo a mi alrededor. Todavía no había nadie más que el tráfico que avanzaba. Dentro había un mostrador largo, como un banco, con 4 ventanas para comprar artículos. Yo era la única cliente. Había 2 ventanas abiertas, una al lado de la otra, con un representante de ventas en cada una. Detrás de los representantes había otros 2 trabajadores moviéndose. Todos me miraron y todos intercambiamos los buenos días. Fui a la última ventana a la derecha. La puerta de la tienda ahora está detrás de mí, a mi izquierda. Ahora estaba más relajada, ya que pedí lo que necesitaba y el representante envió a otro trabajador a buscar los artículos y ella cobró el pago. Mientras esperaba, me giré para mirar la puerta de entrada y subiendo las escaleras estaba ese hombre vestido con el mismo traje negro, con sombrero y maletín en mano. Mi corazón casi se sale del pecho. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó tan rápido hasta aquí? ¿Y por qué viene justo aquí? Abrió la puerta lentamente y entró. Caminó hacia mí mirándome. Sus ojos eran oscuros y no estoy segura si estaba sonriendo o no tenía expresión.
Estaba asustada. Caminó lentamente hacia el mostrador a mi lado y se giró hacia la ventana. Tenía la cabeza ligeramente agachada. La cajera sentada en esa ventana no levantó la vista de lo que estaba haciendo. Él no le dijo nada, simplemente se quedó ahí. De hecho, nadie lo miró siquiera desde detrás del mostrador. Me quedé congelada en ese momento. Me volví hacia mi cajero y usé mi visión periférica para observarlo. Él simplemente se quedó ahí, frente a la segunda dama. Quería preguntar si alguien más lo había visto, pero estaba muy asustada y no podía hablar. Pareció una eternidad lo que estuve ahí, pero estoy segura de que fueron solo unos segundos. Entonces, el hombre comenzó a girar lentamente la cabeza hacia mí. Estaba a punto de salir corriendo de la tienda dejando mis artículos, cuando el cajero me entregó mi bolso. Salí corriendo de la tienda, mirando detrás de mí mientras abría la puerta. Él también se dirigía lentamente hacia la puerta. Bajé corriendo las escaleras. Busqué mis llaves y me subí a mi auto lo más rápido que pude. Miré hacia la puerta de la tienda cuando él salió. Todavía me miraba fijamente, con una sonrisa. Me fui lo más rápido que pude. Miré hacia atrás mientras me alejaba y lo vi, todavía observándome mientras bajaba las escaleras. No sé quién ni qué era ni qué quería, pero me alegro de que no se subiera a mi coche. Sentí que eso era lo que él quería, venir conmigo. Evité conducir por esa carretera durante mucho tiempo. Finalmente pasé por ahí con mi marido, pero nunca lo volví a ver. No he vuelto a estar en esa tienda ni en esa plaza. Todavía me da escalofríos, incluso hasta el día de hoy. He estado buscando historias similares como esta, pero solo veo tipos de hombres de negro. Ese ser no era lo mismo. Este era un mal espeluznante y aterrador. Esto fue a mediados de los 90s, en el verano. Yo tenía entre 6 y 7 años y mi hermano entre 11 y 12. No hacía ni un año que mi hermano empezó a decirle a mis padres que lo seguía un triángulo en el cielo, mientras esperaba el autobús escolar. Después de unos días de esto, mi padre salió con él para ver qué estaba pasando, y ambos regresaron corriendo y jadeando. No me dijeron mucho para no asustarme. En los próximos días, el periódico local publicaría en primera plana un artículo sobre un gran triángulo que sobrevolaba la ciudad. Había cientos de testigos y algunas fotografías de las luces. Mi madre recortó el artículo y lo guardó cerca de la chimenea. Volvamos a ese verano. Teníamos esta casa en este pequeño camino de tierra bastante alejado de la gente, y aunque teníamos algunos vecinos, rara vez veíamos otro tráfico. Mi mamá y yo estábamos sentados en la sala y yo la ayudaba a doblar la ropa mientras veíamos la televisión. Mi padre y mi hermano estaban en la tienda por algo, así que estábamos solo nosotros dos. Debo señalar que mi madre no se asusta fácilmente con nada que no sean las películas de terror. Solía viajar con mochila a zonas densamente boscosas, conocidas por su población de alces y lobos, antes de involucrarse más en el campo de la medicina y terminar como paramédico. No estaba acostumbrado a verla asustada. Entonces, de la nada, este impecable auto negro de aspecto clásico se detiene rápidamente en nuestra entrada. No hay suciedad por ninguna parte. Ambas puertas se abren y salen estos dos hombres vestidos con trajes negros y zapatos brillantes. Sin mirar a su alrededor ni detenerse, se dirigieron a nuestra puerta principal. Mi madre me levanta y me mete a la vuelta de la esquina hacia la cocina, mientras me indica que no hiciera ningún ruido. ¿Por qué ella me agarró tan rápido? Apenas tuve tiempo de parpadear antes de quedar atrapado bajo su sombra furtiva. Ella me llevó hasta la puerta trasera donde tenemos nuestra lavadora y el segundo baño. La puerta del baño está justo al otro lado de la puerta trasera, pero está enterrada detrás de cestas y ropa.
Ella, sin esfuerzo, deja toda esa basura a un lado y nos encierra a ambos en el baño, con un brazo rodeándome y el otro tirando del pomo de la puerta, como si nos estuviera impidiendo caer. Estaba tan histéricamente asustada que lloraba y le salía saliva por la comisura de la boca. Le pregunté quiénes eran, pero ella simplemente me tapó la boca con la mano. El resto del día es borroso. La siguiente vez que realmente recuerdo haber mencionado esto fue al día siguiente. Le pregunté nuevamente quiénes eran y ella me dijo que me callara. Seguía molestando, pero ella seguía diciéndome que guardara silencio, lo cual es muy impropio de ella. Cuando finalmente dijo algo en respuesta, no lo recordaba en absoluto. Me sentí solo y un poco engañado. Mis padres también de alguna manera se olvidaron del objeto triangular que vio mi hermano y del periódico que hablaba de ello. Y por supuesto, no pude encontrarlo. Unos 10 años después encontré ese artículo y de inmediato se lo mostré a mi familia. Y ellos actuaron como si nunca lo hubieran olvidado. Recordaron todo sin problemas, hasta que mencioné a los hombres en el auto. Eso es algo que solo yo recuerdo. Hola a todos. No soy un habitual por aquí y no sé mucho sobre el tema, pero recientemente leí una publicación llamada Cuentos extraños de los casi desaparecidos, y me recordó una historia que involucra a mi hermana de 10 años, que me contó mi madre hace algunos meses. Lo que me llamó la atención en el artículo fueron las descripciones de figuras oscuras y sombrías, hombres de negro. Esto ocurrió a finales de 2017 cerca de Winter Park, en Colorado, en la cabaña de un amigo de la familia. La cabaña está en un lugar bastante remoto con pocas casas alrededor. He estado ahí 2 veces antes, pero no estuve con mi familia durante este viaje porque ahora vivo en California. De todos modos, mi familia había pasado el día paseando en trineo y regresó a la cabaña temprano en la tarde. Mis padres y sus amigos estaban jugando juegos de mesa abajo, mientras mis 3 hermanos y sus 2 amigos estaban jugando arriba. Entonces, en algún momento, mi madre se da cuenta de que mi hermana menor no está jugando con el resto de los niños y le pregunta a mi otra hermana en dónde está. Ella dijo que había ido a su habitación a escuchar música, así que mi madre no le dio importancia. Pasa aproximadamente 1 hora y mi mamá todavía no ha escuchado ni visto a mi hermana, lo cual era inusual ya que ella generalmente no dejaba pasar el tiempo para jugar con sus amigos. Vuelve a preguntarle a mi otra hermana en dónde está y le dice que todavía está en su habitación escuchando música. Entonces mi mamá revisa la habitación y descubre que ella no estaba ahí. Inmediatamente mi mamá entra en pánico y comienza a gritar su nombre. Ninguna respuesta. Todos en la casa comienzan a buscar en todas las habitaciones, pero no pueden encontrarla por ningún lado. Luego, mi mamá señala a mi otra hermana y le pregunta por qué había mentido sobre el paradero de mi hermana. Ella afirma que estaba siendo honesta y que había estado escuchando música. Han pasado aproximadamente 2 horas desde que alguien vio a mi hermana. Mi madre sale a ver si puede encontrarla. Al salir, mi mamá me cuenta sobre la cosa más horrible que jamás haya visto. Mi hermana está dentro de nuestro auto con la cara pegada a la ventana, con los ojos muy abiertos y gritando. Mi madre dijo que era como una película de terror. Todos habían asumido que de alguna manera se había encerrado en el auto. No estoy seguro de cómo una niña de 10 años muy inteligente se encierra en un auto en el que ha estado miles de veces, pero estoy divagando. Al abrir la puerta del auto y sacar a mi hermana, mi mamá se da cuenta de que no se está comportando normalmente y parece estar en una especie de trance. La acompañan adentro y comienzan a hacerle preguntas sobre lo que había sucedido, pero ella no responde a nada.
Ella permanece en este estado de trance durante tal vez 1 o 2 horas, así que mi madre se da por vencida y la acuesta. Por la mañana, mi hermana parecía estar actuando algo normal, pero estaba conmocionada. Luego mi madre le pregunta cómo acabó en el coche, pero ella dice que no recuerda cómo llegó ahí. Dijo que solamente recordaba una cosa. Mientras estaba encerrada en el auto, vio a un hombre vestido completamente de negro acercarse a ella. Dijo que estaba aterrorizada y trató de salir del auto. Entonces el hombre de negro se acerca y le dice que la dejará salir, pero que ella tiene que hacer algo por él. Él sostiene una rosa negra junto a la ventana y le dice que quiere que ella salga para dársela. Después de esto, mi hermana no recuerda nada. Después de escuchar esta historia, mi mamá sale para revisar el área alrededor del auto. Para su sorpresa, ve un rastro de pasos que van desde el auto más allá de la casa hacia el bosque circundante. Según mi madre, nadie había estado jugando o caminando por esa zona antes, así que parecía muy confundida o perturbada por las pistas. Todavía no sabemos qué pensar de esto, pero mi madre dijo que la expresión del rostro de mi hermana en el auto era, sinceramente, aterradora. No estoy seguro de lo que realmente sucedió esa noche, pero las similitudes entre ver una figura negra y estar en un estado de trance me hicieron ver una conexión. Si no me equivoco, creo que Colorado también es un punto crítico del fenómeno Missing 411. Agradezco que mi hermana no se convirtiera en uno de ellos, pero tal vez vio algo similar a lo que los otros han visto antes de su desaparición. He tenido varias experiencias, todas en el mismo lugar, con meses de diferencia. El primero ocurrió cuando acababa de adoptar a mi cachorro. Tenía 11 semanas y amaba a todos. Corría hacia cualquiera, moviendo la cola, lo más amigable. Un día, estábamos dando un paseo por un gran campo de vacas abierto, detrás de donde yo vivía en ese momento. Estaba anocheciendo y en realidad no había nadie más alrededor, excepto este excursionista en la distancia, caminando hacia nosotros. Mi perro lo vio y se detuvo en seco, se agachó y empezó a gruñir. El excursionista todavía estaba demasiado lejos para que pudiera distinguir su cara, pero mi cachorro estaba asustado. A medida que se acercaba, comencé a ponerme seriamente nerviosa. Estaba avanzando hacia nosotros como un robot. Esta es la única forma en que puedo describirlo. ¿O les gusta más la forma en que caminan los militares? Era de color blanco pálido y tenía esos ojos muertos que parecía no vernos en absoluto. No hubo ningún reconocimiento hacia nosotros. Simplemente caminó a velocidad robótica directamente en nuestra dirección. El perro se estaba volviendo loco. Gruñía, gemía. Nunca antes lo había oído hacer esos sonidos. Cuando el excursionista pasó junto a mí, sentí que una sensación de pavor me golpeaba en el estómago. Era algo malvado. Fue el encuentro más aterrador que jamás haya tenido. Al pasar junto a nosotros, sus ojos no se movían. Era como si ni siquiera nos viera, a pesar de que el perro le gruñía. Simplemente pasó junto a nosotros y continuó. También era extraña la dirección en la que iba, porque todo lo que había ahí era una colina gigante y estaba oscureciendo. De todos modos, tan pronto como pasó junto a nosotros, el perro y yo simplemente nos echamos a correr, como si ambos estuviéramos corriendo para salvar nuestras vidas. Corrimos todo el camino a casa. El siguiente ocurrió en el mismo campo. Nuevamente estaba paseando al perro, un par de meses después del primer encuentro. Solo reitero el hecho de que él es el perro más amistoso que jamás haya existido, especialmente cuando era un cachorro. Todo lo que quería era acudir a todos los extraños en busca de mascotas.
De todos modos, estamos en este campo y hay un montón de excursionistas con mochilas paradas, revisando sus mapas. Poppy los está observando, moviendo la cola. Cuando se concentra en esta excursionista que está parada, simplemente observando un árbol. Se dejó caer al suelo y empezó a gruñir y a quejarse como la última vez. Ella no nos reconoció. Simplemente miraba a este árbol con sus ojos muertos. Estaba pálida otra vez, súper pálida. Y cuando vislumbré su rostro correctamente, sentí la misma sensación de pavor que la última vez. Parecía bastante normal, excepto que casi no tenía nariz. Sé que esto suena a una locura. Tenía rendijas, como alguien que ha consumido demasiada cocaína y se le ha caído la nariz, o como Voldemort. Sin embargo, no creo que el perro pudiera haber estado gruñendo por su apariencia, porque estaba de espaldas a nosotros cuando comenzó el gruñido. El tercero fue el que más me asustó. Un amigo y yo salíamos de casa para pasear al perro, otra vez, cuando nos dimos cuenta de que habíamos olvidado algo dentro. Donde vivo, no hay acceso para automóviles y se considera el área más segura, por lo que el perro generalmente puede deambular libremente afuera y saludar a las personas en el camino. Lo dejamos afuera por un segundo mientras volvimos a entrar, y cuando salí, había un hombre en traje de negocios parado completamente quieto, mirando a mi perro, y mi perro le devolvía la mirada, esta vez sin gruñir, solo muy quieto. Era tan extraño que no miraba al perro como si le tuviera miedo, más bien como si nunca hubiera visto uno antes. Fue una mirada curiosa. Estaba genuinamente intrigado por él. Además, el hecho de que llevara traje era jodidamente extraño, porque yo vivía en un barco en el río. Está embarrado y hay vacas, perros y esas cosas. Era un atuendo muy extraño de ver para una persona en ese lugar. Casi como si alguien intentara hacerse pasar por humano y se equivocara un poco. De todos modos, esta mirada fija se prolongó durante un buen minuto más o menos, mientras mi amigo y yo simplemente observábamos desde la puerta. Luego él siguió caminando. Pasó una puerta y entró en el campo donde ocurrieron los otros dos encuentros. Lo seguimos porque casualmente íbamos en la misma dirección. Lo seguimos a través de la puerta hacia el campo y lo vimos desviarse para seguir un camino a nuestra izquierda, hacia la colina donde marchaba el primer excursionista. Seguimos recto con el perro, dirigiéndonos al pub del otro lado del campo. Cuando me di cuenta de que había olvidado mi bolso, me di la vuelta para regresar, pero ahora el tipo del traje estaba de regreso en la puerta por la que acabábamos de entrar. Simplemente estaba ahí parado, mirando la puerta, levantando ocasionalmente el pestillo, como si la estuviera inspeccionando. Fue súper extraño y espeluznante. ¿Qué estaba haciendo? Simplemente se estaba alejando y luego se dio la vuelta y regresó, pero ¿para qué? ¿Comprobar que el mecanismo de la puerta funcionaba correctamente? Decidí no volver para buscar mi bolso, porque no quería tener que pasar junto a él otra vez. La cuarta experiencia ocurrió en el mismo campo un par de meses después, en un paseo de perros. De nuevo, mi novio estaba conmigo, pero me dijo que me adelantara al campo mientras él terminaba de arreglarse y que ahí me encontraría. Así que mi cachorro y yo salimos al campo e inmediatamente vimos a un excursionista con andar robótico, caminando hacia nosotros como si acabara de bajar de la colina. No era el mismo tipo de antes, pero era el mismo tipo de energía inquietante. Lo sentí en mis entrañas, era algo malo, esa inquietud. Y él caminaba exactamente en la misma dirección. Fingí perseguir a mi perro en la dirección opuesta y esperé a que pasara por la puerta antes de regresar al camino. Lo vi atravesarlo y desaparecer más allá de la puerta y por el sendero. Poppy y yo seguimos caminando cuando, unos 2 minutos después, sentí que necesitaba darme la vuelta. Así que lo hice. Y ahí estaba él de nuevo, caminando poderosamente hacia nosotros con esos ojos muertos.
Literalmente sentí que se me helaba la sangre. Nunca había estado tan aterrorizada. Iba tan rápido y con tanta intensidad que el perro y yo empezamos a correr. Busqué mi teléfono e intenté llamar a mi novio, quien no respondió, y me desvié del camino. Corté entre la hierba alta y di la vuelta hacia la puerta formando un arco gigante. Un tipo alienígena espeluznante continúa caminando con fuerza por el camino por el que acababa de bajar, como si estuviera volviendo a subir la colina. Sudando y sin aliento, vi a mi novio finalmente acercándose para unirse a nosotros y corrí hacia él balbuceando sobre el excursionista raro con mala energía. Él dice, ¿dónde? Y cuando me giro para señalarlo, ambos nos damos cuenta de que ahora camina con fuerza, pero hacia atrás, con los ojos fijos en nosotros, todavía subiendo la colina, hacia atrás. ¡Qué carajo! Ambos estábamos realmente asustados. Todo esto sucedió en el verano. Cuando llegó el otoño, vivía sola, nada más con el perro, mientras mi novio estaba fuera por trabajo. Una noche, alrededor de la medianoche, el perro y yo caminábamos a casa después de un concurso en un pub. Siempre está muy oscuro en estos caminos rurales y mi teléfono se había apagado, así que no tenía luz, y literalmente me estrellaba contra setos y árboles tratando de encontrar el camino a casa a la luz de la luna. Y la luna y las estrellas estaban súper brillantes esa noche. De todos modos, para llegar a mi barco tengo que cruzar el río por un puente. Mientras caminaba por el puente, miraba las estrellas, ya que eran la única fuente de luz. Terminé observando lo que pensé que era un avión, porque se movía constantemente en mi dirección. Sobre esa colina, en ese campo, donde sucedió todo. Mientras lo miraba, pareció mirarme de repente. No sé cómo describir eso. Es como si de repente se diera cuenta de que estaba siendo observado. Sentí que nos conectamos. Y salió disparado hacia la izquierda súper rápido y desapareció. Obviamente, en mi mente, eso es un jodido ovni. Y está flotando sobre la colina de donde siguen apareciendo los espeluznantes alienígenas. Así que ahora estaba aterrorizada. Corrí todo el camino a casa, chocando contra los arbustos como loca, porque no podía ver. Cerré la puerta y me escondí bajo las sábanas como un niño. Aproximadamente un mes después de eso, el cachorro me despertó como a las 4 de la mañana, porque necesitaba ir al baño. Medio dormida, fui a abrirle la puerta y lo dejé salir. Solo quiero pintar un cuadro para que entiendas lo extraño que es esto. Vivo en un barco, en el río. Donde amarro mi barco está en medio del campo. No hay luces encendidas por la noche. No hay mucha contaminación lumínica, sin alumbrado público. Está completamente oscuro, aparte de la luz de las estrellas y la luna. Entonces, cuando saqué la cabeza del bote para llamar al perro, me encontré cegada por una luz blanca. Estaba confundida. Miré al cielo y ni siquiera podía abrir los ojos por completo porque estaba muy brillante. Era luz, esta masa gigante, blanca, muy baja en el cielo. Tan bajo y brillante que no podía ver nada más si miraba hacia arriba. El perro volvió corriendo y cerré la puerta de golpe. La cerré con llave y me volví a dormir. Fue casi como un momento de no viste nada. Ni siquiera pensé en eso en ese momento. Mirando hacia atrás no tiene sentido. Incluso volví al lugar recientemente para asegurarme de que no se me hubiera escapado ninguna otra luz, como una farola nueva o algo así. No la hay. De todos modos, no sé qué significan, pero volví a la tierra y me alejé de esa colina y ese campo, y dejaron de suceder. De hecho, una mañana caminé hasta la cima de esa colina para verla, y es un bonito lugar para hacer picnic. Sin cuartel general alienígena. Si alguien tiene alguna idea de lo que fue todo esto, por favor, coméntamela.
En la escuela secundaria tuve un entrenador de fútbol que también fue uno de mis profesores durante un semestre. Nos contó una historia que nos asustó bastante a todos. Tenía un trabajo de entrenador en una pequeña universidad en Montana, cuando era mucho más joven y estaba recién casado. Dijo que una noche, después de practicar, estaba haciendo su largo viaje a casa, y la ruta discurría a lo largo de campos y campos de heno, grano o lo que sea. Como era finales de verano y principios de otoño, ni siquiera se acercaba la oscuridad todavía. Su coche era una vieja camioneta destartalada con solo un asiento tipo banco. De todos modos, está conduciendo cuando ve a una persona haciendo auto-stop en el arcén. En el pasado y en un pequeño pueblo de Montana, mi profesor se detuvo para dejar entrar al chico sin pensarlo dos veces. Describió que el hombre vestía un traje muy anticuado. No era exactamente un traje elegante, pero tenía un estilo similar y holgado. También tenía un sombrero grande y fino. Este tipo parecía tener más de 40 años y también parecía ser una especie de proxeneta. Mi profesor pensó que era extraño que estuviera así vestido, ya que hacía mucho calor, pero tal vez esa fuera la única ropa que tenía. Entonces el chico se pone al lado de mi profesor sin decir palabra. El maestro le pregunta a dónde debe ir y el chico simplemente señala hacia adelante. El profesor sigue conduciendo. Más tarde, mi maestro intentó hablar con el chico, solo tratando de entablar una conversación sencilla. Pero el chico no hablaba, ni siquiera lo saludaba. Simplemente se bajó el sombrero como si estuviera durmiendo. De la nada, el tipo simplemente se levanta el sombrero, mira por la ventana y dice: «Detén el auto ahora». Mi maestro se detiene y lo deja salir, sin querer ofender a un posible loco. El tipo se para al costado de la carretera por un segundo, y luego simplemente sale corriendo a toda velocidad hacia el campo al lado de la carretera, hasta que mi maestro ya no pudo verlo, dado que la cosecha era bastante alta. Esperó ahí un rato, pensando que tal vez el tipo quería ir al baño o algo así, y no quería caer junto a la carretera. Después de una espera bastante larga, mi profesor regresa a la camioneta y comienza a acelerar de regreso. Lo que pasa con estos vehículos muy viejos es que no aceleran muy rápido. Cuando mi profesor regresó a la carretera, miró por el espejo retrovisor para comprobar si había una incorporación segura. Pero no había ningún coche a la vista. Lo único que había era el tipo de antes, a 4 patas, corriendo como un animal, detrás del camión, a una velocidad inhumana. Mientras tanto, mi maestro comienza a hacer cola de pez mientras intenta ir más rápido. Todo el tiempo sus ojos están pegados al espejo, observando al hombre perseguirlo. Finalmente, pudo acelerar y perdió de vista al tipo en el espejo. Cuando pudo parar en una gasolinera para utilizar un teléfono público, llamó a su mujer para contarle la historia y cerrar la casa con llave. Ella piensa que él solo está jugando y que había estado hablando con su compañero de trabajo sobre aquel ser. Cuando él le pregunta por qué ella pensaría eso, aparentemente en su oficina en la ciudad en la que trabajaba, uno de sus compañeros de trabajo le contó la historia de que les había sucedido exactamente lo mismo. Ya es una leyenda urbana muy conocida en ese pueblo. Pensó que eran simplemente gente jugando con la chica nueva en el trabajo, que tenía que conducir sola a casa por la noche. De todos modos, mi maestro le aseguró que él no estaba mintiendo. Y ella evidentemente le cree, y puede dar fe de su versión de los hechos, porque se presentó en uno de nuestros eventos para recaudar fondos y le pregunté al respecto. Así que sí, ahora simplemente evito las carreteras solitarias de Montana. A mi madre y a mí nos gusta salir a caminar juntas, incluso si el clima no es el mejor. Una tarde de otoño, hace unos 4 o 5 años,
Yo tendría 21 o 22. Decidimos salir a caminar por el sendero local, en el bosque de Minnesota cerca de nuestra casa. Estaba nublado, un poco tarde en la noche, un poco de viento y apenas lluvia, pero fuimos de todos modos. Mientras caminamos a una velocidad decente ya que hacía bastante frío. No notamos a nadie más en el camino, lo que supusimos que se debía solo al clima, y eso estuvo bien. El sol también se estaba poniendo y Minnesota está lleno de osos negros. Llegamos a un camino lateral que tenía un bonito puente a un lado, y quise ir a tomarnos algunas fotos junto a él, pero mi madre dijo que tenía un mal presentimiento en la boca del estómago. La convencí de todos modos. Fuimos, tomamos algunas fotografías juntas y luego regresamos al camino principal. Nos reímos de su mal presentimiento y lo dejamos a un lado. Cuando volvimos al camino principal, notamos a un hombre vestido todo de negro bastante lejos de nosotras. Estaba de espaldas, por lo que caminaba en la misma dirección, por el sendero. No lo habíamos visto detrás de nosotras antes de eso, y caminaba bastante lento. Después de un rato, noté un claro entre los árboles fuera del camino principal, uno menos marcado y no destinado a que los lugareños siguieran. Sabía que si lo seguíamos estaríamos en una colina alta con vistas al río que corría por el camino. De nuevo quise ir, y nuevamente el buen humor de mi madre se vio agriado por un mal presentimiento. Fuimos a pesar del terrible sentimiento que tenía. Yo también tuve uno en ese momento, pero solo un pequeño malestar en la boca del estómago. Supongo que los nervios. Tal vez fueron causados porque mi madre estuviera tan nerviosa. Caminamos un poco hasta que los árboles desaparecieron y era una vista preciosa. En ese momento el malestar de mi estómago empeoró y yo también pensé inmediatamente: aquí hay un oso, nos está vigilando. Escudriñé el bosque que nos rodeaba y un pequeño movimiento llamó mi atención. Un hombre con una chaqueta azul estaba parado justo detrás de la línea de árboles, mirándonos. Le dije a mamá: «Mira, hay alguien ahí», y señalé. El hombre inmediatamente despegó como un relámpago, corriendo en una dirección que lo llevaría hacia lo más profundo del bosque. No de regreso al camino. Mamá giró para verlo mientras yo señalaba, siguiendo su movimiento con mi dedo. Ella no lo vio, pero ambas coincidimos inmediatamente en que era hora de dar media vuelta e irnos a casa. Nos apresuramos a bajar hacia el camino principal, pero cuando llegamos al borde de los árboles y al camino principal, este fue bloqueado por el hombre vestido de negro, que había estado delante de nosotras antes de que fuéramos en esa dirección. Acababa de salir del camino principal y estaba a punto de dirigirse al mismo claro donde estábamos nosotras. Cuando nos vio venir, se dio la vuelta en un instante, tan rápido que ni siquiera le vi la cara, y comenzó a caminar apresuradamente en la misma dirección en la que había estado antes. Salimos corriendo del camino y nos subimos al auto. Condujimos hasta el otro extremo del camino, donde saldría el hombre de negro. Lo vimos venir, pero cuando vio el auto, giró nuevamente y comenzó a caminar en dirección contraria. Regresamos al otro lado y esperamos, pero él nunca apareció. Hasta el día de hoy creo que esos dos hombres estaban conspirando, y que si nos hubiéramos quedado, aunque fuera un momento más, podríamos haber terminado en ese río, muertas. Agradezco mi instinto y siempre escucho cuando comienza a roer mis entrañas en señal de advertencia. Y sugiero que todos los demás también lo hagan. Hola, esta es mi primera publicación. Simplemente me gusta acechar y aprender sobre todo tipo de fenómenos paranormales, desde criptozoología hasta desapariciones misteriosas. No necesariamente creo que mis experiencias tengan algo que ver con extraterrestres, y mantengo mucho escepticismo. Sin embargo,
El cerebro humano hace lo que hace, y eso significa reconocer patrones siempre que puede. Encuentro coherencias en mi historia que se alinean con muchos fenómenos asociados con encuentros extraterrestres, por lo que creo que este espacio es un buen lugar para al menos expresar mis experiencias, por más mundanas que resulten. Sin embargo, me encantaría leer la opinión de todos sobre ello. En primer lugar, déjame darte algunos antecedentes. Tengo 17 años y vivo en Darwin, Australia. Frecuentemente tengo episodios esporádicos de insomnio. He deducido esto al estrés y la ansiedad generales. Me refiero a mirar el estado del mundo. A pesar de esto, puedo recordar problemas para dormir derivados de pesadillas o simplemente de inquietud general desde que era niño. Así que tenlo en cuenta. Mi primer encuentro fue en un viaje de campamento con mi abuela a una reserva de presa a 3 horas de nuestro pueblo. Durante las vacaciones y los fines de semana, las familias pasaban su tiempo pescando, haciendo caminatas y realizando otras actividades recreativas. Pero durante la semana, prácticamente no había nadie, por lo que a veces mi abuela llevaba a mi hermano a realizar pequeñas excursiones. Yo tenía unos 7 u 8 años en ese momento, y vivía en una zona rural en Nueva Gales del Sur. Esta vez mi hermano no quería venir, así que estábamos solo mi abuela y yo. El lugar para acampar daba al agua. Árboles muertos de color gris plateado se alineaban en la orilla. Recuerdo muy poco del viaje aparte de la experiencia. Estábamos en nuestros sacos de dormir mirando al cielo. La falta de contaminación lumínica hacía que las estrellas brillaran increíblemente. Mi abuela se estaba quedando dormida cuando vi la primera estrella fugaz pasar sobre la Cruz del Sur. Le di un codazo para que solo dijera: «¡Eso es genial!», cerrando los ojos de nuevo. Vi otra, pero decidí no despertarla. Luego otra y otra. La desperté. Se quedó despierta el tiempo suficiente para ver toda una lluvia de meteoritos. Bromeó, diciendo que casi se la pierde porque no me creyó. Después de 10 minutos, las estrellas fugaces se detuvieron y ella cerró los ojos por última vez esa noche. Me quedé despierto. Estaba emocionado de haber visto algo tan genial. Luego, después de no poder contar las estrellas, vi aparecer una pequeña esfera de luz a la izquierda de la Cruz del Sur, de color blanco brillante con un borde azul alrededor. Su tamaño era de aproximadamente un cuarto del tamaño de la luna. Había oído hablar de los ovnis a mi abuelo y a mi hermano mayor, que hablaban de ellos cuando vivía en Alice Springs, pero no estaba completamente seguro de qué era en ese momento. Ni siquiera sabía que OVNI era un acrónimo o que tenía alguna afiliación con extraterrestres. Después de 1 minuto o 2 de permanecer estacionario, comenzó a deslizarse más hacia la izquierda. Luego aceleró y finalmente salió disparado, dejando un rastro de luz delgado, similar a las estrellas fugaces. Luego, con un crujido silencioso, desapareció. Esa fue la primera y única vez que vi un ovni en ese momento. No pensé mucho en ello, pero ahora lo encuentro fascinante. Sin embargo, si tenía alguna relación con los extraterrestres, estaba fuera de mi alcance. La segunda experiencia fue un encuentro mucho más cercano con algo que pasó hace 3 o 5 años. No soy excelente con las fechas. Soy una especie de ave nocturna. En mis primeros días de escuela secundaria me quedaba despierto hasta las 2 de la mañana, leyendo o viendo películas, o decidiendo que era un buen momento para hacer la tarea. Salí de mi habitación para poner una taza en el fregadero después de terminar mi té. Usé la linterna de mi teléfono para ver, que no quería despertar a mi hermano. La luz era tenue pero suficiente para ver mi reflejo en el cristal de las ventanas y notar un par de luces naranjas. Miro detrás de mí pensando que era de algún electrodoméstico de la cocina o algo así, pero no había luz. Me di vuelta un poco cagándome. Las luces estaban más cerca y pude ver una silueta pálida y tenue contra el jardín oscuro. Estaba un poco congelado por el miedo. Todo lo que podía hacer era mirar esos 2 ojos hipnóticos de lo que fuera que estaba empezando a ir hacia mí.
Era casi como los ojos de un animal bajo una linterna, pero como si tuviera su propia fuente de luz. Me preocupaba que cualquier movimiento repentino lo asustara o provocara algún gesto de agresividad por parte de la criatura. Me estaba preparando para darle la espalda y correr como Naruto a mi habitación, pero estaba aterrorizado de que pudiera perseguirme o entrar. Viviendo en la Australia rural, realmente no nos molestamos en cerrar las puertas con llave. Nadie entra. Sentí que nos estábamos mirando entre nosotros durante mucho tiempo, pero no pudo haber sido más de 1 minuto y medio como máximo. Conté hasta 3 y corrí a mi habitación. Salté a la cama y me tapé la cara con las mantas. Recuerdo este zumbido en mis oídos por la adrenalina y temblando de miedo. Francamente, me sorprende no haberme orinado. Esa noche tuve que dormir con la luz encendida. Lamento no haber evaluado qué tan alto era. Todo lo que puedo recordar es un humano pálido. Unos meses después de esto, me levanté para abrir las cortinas y persianas de mi habitación, para dejar entrar el aire fresco de la estación seca. Sentí ese shock nuevamente al ver el mismo par de ojos naranjas mirándome, esta vez desde detrás de un grupo de palmeras de caña dorada en el jardín, a 15 metros de mi ventana. Esta vez, sin embargo, grité, asustando a la criatura que saltó en las profundidades de la noche. Déjame decirte lo aliviado que me sentí al no tener que correr a mi habitación esta vez. Solo tuve que saltar a mi cama. Después de esto, no he vuelto a ver nada parecido. Esta experiencia fue bastante extraña, y es por eso que mencioné que tenía problemas para dormir. Muy probablemente podría ser simplemente mi tendencia a caminar sonámbulo. En un par de ocasiones me he despertado en el césped, al lado de mi casa. No estoy seguro de por qué, pero es una sensación tremendamente desalentadora. Despertarse afuera, en el suelo, en algún lugar donde no recuerdas haberte dormido. Y peor aún, con una pequeña piedra incrustada en tu brazo. Ya sabes, estar ahí tanto tiempo que se te pega en la piel. Me desperté porque el gallo empezó a cantar. El sol recién empezaba a salir y todavía estaba casi oscuro, así que entré por la puerta trasera, que por cierto, todavía estaba abierta, y me fui a mi habitación. La segunda vez que esto pasó fue en el mismo césped. Me desperté sobresaltado porque el aspersor se había puesto en marcha y me rociaron. Sentí esta incómoda familiaridad con la situación. Me levanté y entré para tomar mi segunda ducha del día. Me encantaría escuchar tu opinión sobre todo esto. Estaba buscando trabajo hoy y tuve un encuentro realmente extraño. En primer lugar, realmente no creo en extraterrestres en la Tierra, o monstruos, o entidades, o lo que sea. Pero sigo este canal en mi cuenta principal porque disfruto la ciencia ficción y la fantasía. También disfruto escuchando los relatos de las personas. Esta tarde estaba yendo de puerta en puerta con un compañero, cuando nos encontramos con un hombre muy extraño. Era bastante alto, de complexión media, tez clara y pelo oscuro, que sobresalía en ángulos extraños. Pero sus ojos y su boca simplemente estaban mal, de alguna manera. Los ojos eran muy grandes y de intensidad inquietante, lo que hacía muy difícil mantener el contacto visual, un problema que normalmente no tengo. La boca tenía una especie de forma de V, con la mitad del labio superior sobresaliendo demasiado hacia abajo y los lados del labio inferior arqueándose hacia arriba, lejos. Esto hacía que la boca pareciera fuera de lugar de alguna manera. Fue bastante educado y pareció algo sorprendido, lo cual es normal en el sondeo puerta a puerta, ya que nadie te espera ni nada por el estilo. Simplemente nos hizo caso omiso rápidamente y seguimos con nuestro camino. Mi compañero de trabajo también se sintió desconcertado por el tipo y comentó que era extraño. Cuando nos íbamos más tarde, dije, parece que no era una persona, sino un extraterrestre que llevaba un traje humano que no tuvieron tiempo de ponerse correctamente.
También había una sensación de incorrección en todo el asunto que es difícil de describir. Quiero decir, veo todo tipo de personas a diario, incluidas personas raras e inusuales, pero no me hacen sentir como si me hubiera topado con algo extraño, como sucedió en este caso. ¿Es este un tipo de encuentro que la gente suele tener? Quiero decir, supongo que no podría haber sido simplemente un tipo de aspecto extraño al que tomaron por sorpresa, pero no puedo liberarme de esa sensación de rareza. Una de mis abuelas me presentó la casa de ovnis. Ella nos involucró a mi madre y a mí. Nos presentó a Art Bell y Coast to Coast, a quienes mi mamá odiaba, pero yo los adoraba y escuchaba en mi radio de onda corta siempre que podía. Todavía lo hago hoy día. Una de mis experiencias más memorables fue la persecución de un ovni. La noche comenzó normal. Yo, un joven adolescente, no quería darme una ducha. Mamá quería que me metiera a bañar. Entonces finalmente entré a ducharme. Mamá me gritó: creo que me está diciendo que me meta a bañar. Yo le grité que ya estaba ahí. Ella se escuchaba bastante molesta. Se paró afuera y me dijo que me vistiera rápido si quería ir a ver un ovni. Salí corriendo de ahí, me vestí y mi mamá estaba hablando por teléfono con mi abuela. Eran mediados de los 90s. Teníamos un teléfono celular, pero no lo usábamos con tanta frecuencia porque teníamos los minutos limitados. Mi mamá, mi hermano y yo subimos a nuestro auto y seguimos esta extraña y brillante luz blanca a través del desierto, hasta la casa de nuestra abuela. Nos amontonamos. La abuela está mirando afuera, y todos nos quedamos en el patio, observando esta luz moverse hacia el cielo del este. Mientras observábamos, aparecieron algunas luces más sobre el horizonte. Todas parecían bailar en el mismo lugar, arriba y abajo, un movimiento que ningún avión podía producir. Pasan unos minutos y mi hermano y yo escuchamos lo que suena como la escala de una guitarra eléctrica proveniente del decodificador de cable de mis abuelos. No el televisor en sí, sino encima, y no tenían otros parlantes, así que entramos para comprobarlo. Pero no había nada interesante. Mamá y nuestra abuela nos siguen adentro y se preguntan por qué salimos corriendo. Luego les contamos sobre el ruido. Descubrimos que mi hermano y yo lo habíamos escuchado dentro y fuera. Salimos y las luces se habían apagado, cada una de ellas. Sé que mi descripción anterior suena como si no fuera nada inusual, pero realmente lo era. Vivo cerca de un pequeño aeropuerto comercial en la misma zona donde estaban las luces. Conozco la ruta de aproximación de los aviones al observarlos. Podría decirles que lo que vi no fue un avión, y todavía vislumbramos extraños ovnis de vez en cuando. Nada grave, simplemente nada que realmente pueda identificar. Sin embargo, esa fue mi experiencia más emocionante, y espero que todos la hayan disfrutado. Hace unos años, mientras pescaba en un gran estanque con mi padre, vimos algunas luces extrañas en el cielo. Teníamos un par de binoculares baratos, por lo que no ofrecían ninguna ayuda en cuanto a visibilidad. Lo curioso es que la zona era muy montañosa. Frente a nuestra ubicación había dos cimas de montañas, cada una con una luz brillante que parecía flotar sobre ellas. No se movían, ni crecían, ni encogían. Simplemente permanecían en un tamaño y brillo constantes. Mi padre estuvo todo el tiempo pescando y bebiendo, mientras yo los vigilaba preocupantemente. Quiero decir, el último lugar en el que me gustaría estar es en medio de un estanque con extraterrestres. De todos modos pasó el tiempo y no recuerdo si antes o después, pero en un momento, un barco puntiagudo cruzó el charco volando. Estaba más centrado en el estanque que en la distancia como los orbes. Un rato después, voló de regreso en dirección opuesta. Ahora, aquí está la parte más extraña.
Eventualmente las bolas de luz comenzaron a venir hacia nosotros, una a la vez. La primera no hizo ruido hasta que estuvo sobre nosotros. En ese momento de repente parecía y sonaba como un avión. Nunca me ha sentado bien que estos fueran solo aviones volando hacia nosotros. He visto muchos aviones en el cielo por la noche y hacen ruido. Se mueven y no son del color de una estrella brillante. Además, cómo ambos lograron volar directamente sobre nuestro barco y tan bajo parecía tan extraño. No estábamos tan cerca de ningún tipo de aeropuerto. Nota al margen. Le grité en broma a alguien que pescaba en el muelle cercano si también estaba viendo esto. Estuvieron de acuerdo y se podía oír en su voz que estaban inquietos por las luces. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.